Ya. Ya miren. Vamos viendo bien de a poco esto. Dice, comúnmente cuando se realiza un estudio estadístico, se mide una misma unidad de análisis más de una vez, de forma que vamos a tener más de una variable. Por ejemplo, si nosotros medimos nuestra unidad de análisis es una persona, le vamos a preguntar la edad y vamos a tener una variable. Le podemos preguntar el sexo, tenemos otra variable, estatura, peso, etc. De forma que vamos a ir teniendo más variables o una cantidad n de variables para una misma unidad de análisis, para una misma persona. En la clase de hoy vamos a ver regresión lineal simple, que básicamente consta de dos variables. Una va a ser la variable dependiente y la otra, que es la que vamos a considerar como variable independiente. En la variable por predecir o modelar, la vamos a denotar por i, igual como pasaba en matemática. Y la variable independiente, a la cual nosotros le podemos asignar valores, es la variable x. ¿Cuál es la idea detrás de la regresión? Bueno, explicándolo muy informalmente, la idea es que a partir de una variable nosotros vamos a predecir el valor de la otra variable. Por ejemplo, si estuviéramos relacionando peso con estatura, tomamos muchos datos de peso y estatura de muchas personas y finalmente nuestro objetivo es, al conocer el peso de una persona, vamos a intentar predecir la estatura de ella. Esa es más o menos la idea. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, porque las variables se relacionan. Entonces, ¿qué es la relación entre variables? Se dice que dos variables están relacionadas si cambios producidos causa en la variable independiente producen un efecto en la variable dependiente. Por ejemplo, si el peso de una persona aumenta, nosotros deberíamos tender a pensar que esa persona es más alta, y si tomamos un peso muy inferior, podríamos tender a pensar que la persona a la cual le corresponde ese peso tiene una menor estatura. Por supuesto, ¿esto es exacto? Claramente no. Va a ser imposible predecir a partir de solamente un dato, pero es lo más cercano a la predicción que nosotros podemos realizar. Hay un concepto que es la covarianza, que es central y que se define de esta forma matemáticamente para lograr entender la regresión lineal simple. Dice, la covarianza entre dos variables cuantitativas nos indica si la posible relación entre dos variables es directa o inversa. ¿Okay? La variable muestral se calcula de la siguiente forma. Este número de acá nos indica de qué forma es la relación. Nosotros, a efectos de este curso, vamos a entender como relaciones de tres formas, o inversas, o directas, o relaciones nulas. ¿Qué significa una relación directa? O sea, que tenga covarianza positiva, o que este número de acá sea positivo. Significa que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar. ¿Y qué significa que una relación sea inversa o que la covarianza sea negativa? Que si una variable aumenta, la otra tendería a disminuir. Por ejemplo, algún ejemplo de relación inversa. No sé, a medida que un vehículo mientras más kilometraje tenga un vehículo, el grosor de sus neumáticos va a ser menor. Entonces ahí tenemos, aumenta el kilometraje,
disminuye el grosor del neumático. Relación inversa. Aumenta una, pero disminuye la otra. Y en la relación directa, por supuesto, es donde aumentan ambas o disminuyen ambas. Mientras que la relación nula quiere decir que una variable se comporta de forma, entre comillas, independiente a la otra. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Nosotros vamos a calcular este número. Con esta fórmula que tenemos acá, lo podemos llegar, calcular a mano. También lo vamos a hacer, obviamente, por software. Y si este número es positivo, nos va a indicar algo. Si este número es negativo, nos indica una relación inversa. O si es cero, bueno, que no están relacionadas las variables. Veámoslo aquí. Dice, ejemplo, para estudiar la relación entre los ingresos de un profesional, que va a ser la variable I, medido en 100 miles de pesos, ¿ya? 150.000 pesos, 210.000 pesos, etc. Y el puntaje en la PSU que obtuvo para ingresar a la universidad. Se han seleccionado al azar 8 individuos y estos son los datos. Tenemos individuo del 1 al 8, tenemos el puntaje de ingreso a la PSU y tenemos el ingreso mensual en el momento en que se hizo la medición. Entonces, aquí estamos viendo que una persona que ingresó con 400 puntos a la PSU tiene un ingreso de 150, una persona que ingresó a la universidad, ingresó a la universidad con 600 puntos en la PSU, tiene un ingreso de 310 y así con los demás. ¿Podemos calcular la covarianza? Aquí están los cálculos que hay que realizar, pero básicamente la covarianza es esto, ¿eh? A cada dato de X se le resta el promedio de X y a cada Y se le debe restar el promedio de Y. Entonces nosotros sacamos el puntaje promedio, 633, sacamos el ingreso promedio, 393, y a cada dato de X le restamos el promedio. A cada dato se le resta el promedio, de forma que se obtuvo esta tabla. Hicimos lo mismo con Y, obtuvimos la de acá, y aquí lo que hicimos fue multiplicar ambas tablas. Este número, por ese número, nos deja el de acá. ¿Por qué estamos multiplicando? Porque aquí nos piden la multiplicación. Nos están pidiendo hacer esa multiplicación y luego sumar. Entonces tenemos que hacer esa multiplicación y luego sumar todos estos valores. De forma que nos dio ese número, que es el que estamos anotando acá arriba. Abajo, n-1. Como siempre, n es el tamaño de la muestra, o sea, 8. 7 nos dio. Tenemos que hacer la división y nos da esto, un número. ¿En qué nos vamos a fijar en el número? En qué tan grande es y si es positivo o negativo. Fíjense que este es un número bastante grande y positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación directa, tal como lo dijimos acá. Covarianza positiva, relación directa. ¿Qué quiere decir una relación directa? Que según estos datos que tenemos aquí y según la covarianza que acabamos de calcular, a medida que el ingreso en la PSU aumenta, o sea, a medida que el puntaje en la PSU aumenta, el ingreso de esa persona tiende a ser más grande. Lo que indica que es que el puntaje PSU y el ingreso están relacionados de forma directa. A medida que aumenta el puntaje PSU, aumenta el ingreso. ¿Ok? Por supuesto, esto no es exacto. O sea, no quiere decir que si una persona tiene bajo puntaje en la PSU no puede tener un ingreso alto. Pero los datos que tenemos
tienden a estar relacionados de esta forma directa. Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, el qué tan grande sea esto, qué tan pequeño sea, es un poquito subjetivo. Alguien puede decir que ese número es grande, otra persona puede decir que este número es pequeño. Entonces, para solucionar esos temas, hay que hacer algunos arreglos. Por ejemplo, el coeficiente de correlación. Entonces, aquí estamos viendo correlación. Hay varios coeficientes de correlación. Uno de ellos, y uno de los más utilizados, es el de Pearson, que indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables aleatorias. A medida que el coeficiente de correlación de Pearson sea más grande, en valor absoluto, significa que las dos variables están relacionadas con más fuerza. Y la dirección indica principalmente si esto es positivo o negativo, ya, relación directa o inversa. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores de la otra. Y aquí tenemos la fórmula para hacer este cálculo. Podemos seguirla sin mayor problema. Fíjense que esto de acá arriba es exactamente lo mismo que calculamos acá. Por lo tanto, lo nuevo serían estos dos valores. ¿Qué indica el coeficiente de correlación de Pearson? Primero, hay que entender que aquí dice relación lineal. Estamos solamente probando relaciones lineales que siguen una línea recta. Si una variable aumenta en 1, la otra también va a aumentar en 1 o en 2 o en un múltiplo de 1, pero las diferencias van a ser siempre iguales entre un dato y el siguiente. Entonces, indica el coeficiente de correlación de Pearson si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente, excluyendo por supuesto rectas horizontales y verticales, ya, normalmente de este tipo, rectas diagonales, es útil para determinar si hay una relación lineal. Esta fórmula va a ser muy importante para nosotros en unas diapos más, ya que este es un modelo de regresión lineal simple. Ya, este coeficiente de correlación tiene el mismo signo de la covarianza, por lo tanto puede ser interpretada de la misma forma cuando es positiva y cuando es negativa, pero tiene la gran gracia de que está acotado entre -1 y 1. Entonces, mientras más cerca de -1 esté, la relación es más inversa. Y mientras más cerca de +1 esté, la relación es más directa. Y mientras más cercano a 0 esté, las variables no están relacionadas entre sí. Y bueno, a diferencia del anterior coeficiente, o sea, a diferencia de la covarianza, como les decía, esto está acotado, de forma que si está muy cercano a 1, los valores están más en forma de línea recta que si, por ejemplo, está cercano al 0,5. Aquí tenemos tres conjuntos de datos distintos que nos ofrecen R's distintos. El primero están relacionados de forma inversa. Fíjense que a medida que aumenta X, la variable independiente, la Y tiende a disminuir. De forma que el coeficiente de correlación de Pearson nos dio negativo. Nos dio 0,7. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien tienden a alinearse, no están perfectamente alineados, ¿ya? Si el coeficiente R fuera -1,
todos estos puntitos estarían exactamente en una línea recta. Y por supuesto, a medida que este valor se acerca a 0, todos estos puntos tienden a ser más dispersos entre sí. Aquí nos dio un coeficiente de correlación R de Pearson de prácticamente 0. ¿Qué quiere decir eso? Que los puntos no están alineándose en línea recta. Son como una nube de puntos simplemente. No hay relación, ni directa ni inversa. Y acá hay un coeficiente de correlación R de Pearson de 0,7 positivo. Quiere decir que tenemos una recta ascendente y que los datos tienden a alinearse en línea recta sin ser esta alineación perfecta. Uno los mira al ojo y se ve como que a medida que aumenta una, aumenta la otra. Aquí está más abajo y vamos aumentando de forma diagonal para allá. Pero no es perfecta. Por algo el R no es exactamente 0. ¿Dónde está? No es exactamente 0. No es exactamente 1, perdón. Entonces, fíjense que apenas un numerito ya nos ofrece bastante información acerca de lo que, de la distribución de los datos, siempre de forma lineal. Imagínense, estos datos se ubicaran de forma exponencial, así, no nos serviría este análisis, porque este análisis nos muestra la relación lineal. ¿Dudas hasta aquí con algo? No, profe. ¿No? Está claro. Ya. Ya. Ya, este cálculo sí lo vamos a hacer a mano. Ya para que no nos dormamos. Lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de correlación R de Pearson. Voy a llevar esto a nuestra pizarra. Voy a llevar la fórmula también. Fórmulas parecen más difíciles de lo que en realidad es. Y voy a llevar, bueno, los datos prácticamente están ahí, así que esto va a ser muy rápido. Y voy a llevar esto también. Y ahí ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer el cálculo. Ya. Aquí tenemos los datos y aquí también están. Necesitamos calcular el coeficiente R de Pearson. ¿Cómo se hace? Arriba tenemos que colocar la suma de las multiplicaciones. Ese cálculo ya está. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está indicado. Es la suma de las multiplicaciones. ¿Ya? Aquí está la suma de las multiplicaciones. Por lo tanto, arriba va simplemente 2, 4, 5, 8, 8, 7,50. Mientras que abajo va la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos el promedio al cuadrado. Y esa tabla ya está colocada aquí. Aquí están cada una de las diferencias al cuadrado
y acá está la suma. Por lo tanto, es cosa de copiar ese número. Por ahora en I, y bueno, la tabla de I está al lado, ¿ya? 416 o 187,50. Entonces, multiplicamos, sacamos la raíz y luego hacemos la división y nos va a dar. Yo lo voy a hacer aquí con una calculadora rápidamente. Y da algo así como 0,92. ¿Ya? Es simplemente, esto es muy rápido hacerlo en Excel, por si lo quieren hacer ahí. O a mano, bueno, es cosa de ir haciendo cada una de las diferencias y las multiplicaciones a mano. ¿Ya? Y bueno, aquí debería dar algo similar, 0,928. Lo que indica que el puntaje PSU y el ingreso están correlacionados de forma directa y casi perfecta. ¿Por qué? Porque R ya está muy cercana a 1, 0,93 aproximado a 2 decimales. Entonces fíjense, toda la información que nos entrega este R están relacionados de forma directa y además la fuerza de esa relación, que se puede describir en este caso como casi perfecta. Entonces, bueno, vamos a hacer esto a los programas. Ya, vamos al PSPP. Si lo pueden abrir ahí, ideal para que vayan siguiendo. Ya, los dos pueden abrir el PSPP o el SPSS o no. Yo tengo el PSPP. Ya. ¿Y Francisca, tú? Tengo el PS. Ese es el que estaba abriendo recién. Ya, ok. Ya, entonces, bueno, ábranlo para que vayamos aquí introduciendo los datos. Ahora vamos a intentar, por un tema de tiempo, mezclar las clases. Antes veíamos toda la parte práctica y después el software. Ahora vamos a intentar mezclarlo todo. ¿Ya? Aquí vamos a tener dos variables, la PSU y el ingreso. Cosas relevantes a considerar. No, ambas son de tipo escala y no ocupan decimales, así que se los vamos a quitar. En la etiqueta le vamos a colocar PSU e ingreso. Simplemente eso. Ambas son de tipo numérico. Si tienen algún problema con el programa, me avisan para intentar ayudarlos. Todo esto en vista de variables, por supuesto. En vista de datos,
vamos a colocar los datos. En la PCU son 400, 500, 550, 600, 650, 700, 800 y 870. Y acá 150, 210, 250, 310, 360, 400. Ya. ¿Me avisan cuando tengan esa parte ingresada? Ya, profe, ya estoy lista. Ya. Sebastián. Sí, profe, estoy listo. ¿Sí? Ok. Sí. Ya miren, siempre una buena práctica es graficar los datos. Podríamos ir a un gráfico de puntos, que son los que nos interesa. Recuerden, aquí en este caso, por supuesto, estamos intentando predecir el ingreso a partir del puntaje PSU. Por lo tanto, en el eje X va a ir la PSU, mientras que la variable dependiente, la que queremos predecir, va a ir el ingreso. Pulsamos OK y esto nos debería arrojar este gráfico. ¿Qué podemos ver en el gráfico? Bueno, se ve cómo los datos se agrupan de forma, al menos al ojo, así, informalmente. Podríamos pensar que están alineados en esta parte, pero después hay algunos que se alejan un poquito. Pero quizás si calculamos un R, este nos debería dar positivo, ¿verdad? Porque pareciera que están agrupados de forma lineal. Vamos a ver cómo calcularlo. Aquí tenemos regresión, que es lo que nos interesa luego. Por ahora no tenemos una correlación bivariada. Bivariada significa que vamos a considerar dos variables, por lo tanto las dos variables que queremos considerar las ingresamos acá. Y apretamos OK. Y aquí nos arroja la correlación de Pearson. El mismo valor que estábamos calculando delante a mano. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir eso, por favor? Que se me fue la señal, no caché. ¿Qué ¿Y hizo? parte cómo hacer este Después, gráfico? sí, eso. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, están ingresados los datos. Lo primero que hicimos fue un diagrama de puntos, Sí, que se hacen gráfico, diagrama, gráfico de puntos. sí. La tabla se hace en analizar correlación bivariada. ¿Ya? Se llevan todas las variables que te interesen hacia acá Ajá. y OK. Eso es todo. Vale, profe. ¿Ya? Ya. Entendamos un poquito qué significa este gráfico.
si nosotros tuviéramos más variables, se podrían ingresar más variables, pero siempre las correlaciones bivariadas, por supuesto, las van a analizar de 2 variables en 2. ¿Qué nos están diciendo aquí? Bueno, n es el tamaño de la muestra, la significación es el valor p. En este caso, mientras más bajo sea el valor p, va a indicar que las variables sí están correlacionadas, pero esa interpretación la vamos a hacer luego. Y, bueno, no es del todo correcto lo que dije, pero a grandes rasgos es eso. El valor P la correlación de Pearson entre el ingreso y la PSU es de 0,93, tal como nosotros calculamos delante y tal como aparecía en la diapo. ¿Ya? ¿Por qué aparece un 1 aquí? Porque, por supuesto, la PSU con la PSU se relacionan de forma exacta, porque son la misma variable. Lo mismo el ingreso con el ingreso. Siempre va a aparecer un 1. El ingreso con la PSU, entonces, tienen una correlación de Pearson de 93, 0,93, mientras que la PSU y el ingreso, el mismo. Lo único que estamos haciendo es cambiar el orden de la variable, por supuesto, así que este valor de acá se va a repetir acá. Este es el que nos interesa entonces. 0,93 indica que hay una relación lineal entre las variables, que es casi perfecta. Normalmente una correlación arriba de 0,9 es muy difícil de encontrar. Imaginen, tenemos otra variable acá. Ingreso, le voy a colocar edad. Y aquí voy a colocar, no sé, 25, 26, 27, 25, 25, 28, 29, 30. Esto no es necesario que lo hagan, simplemente estoy ingresando otra variable. Podemos hacer la correlación bivariadas con las 3 variables. De forma que ahora me está relacionando el ingreso con la PSU con esta correlación. La edad con la PSU con esta correlación. Y bueno, puedo encontrar cualquiera de las combinaciones entre PSU, ingreso y edad. Si se fijan, en la diagonal del medio hay puros unos porque están comparando la misma variable. Ingreso con ingreso, PSU con PSU, edad con edad. Y esto es simétrico porque comparar el ingreso con la PSU es lo mismo que comparar la PSU con el ingreso. Simplemente quería que vieran eso. Una muy buena forma de ver si 2 variables presentan una relación lineal entre ellas, con el coeficiente de correlación de Pearson. Volvamos acá entonces. Vamos, la regresión lineal. Si se fijan, estas variables, nosotros dijimos que se relacionaban de forma lineal. Una línea en geometría analítica se escribe de la forma I igual mx más b. No sé si se acuerdan, donde m es la pendiente y al otro valor b o n le llamábamos intersecto, que era el punto donde intersectaba al eje Y. Bueno, la misma idea tenemos acá. Tenemos una pendiente y tenemos un intersecto. ¿Cuál es la idea? Si nosotros tenemos un gráfico de esta forma, queremos trazar la línea recta que nosotros estamos diciendo que están tomando estos datos. Y ojalá que sea la mejor línea que podamos trazar. Aquí podríamos trazar una línea así, pero podría ser perfectamente una línea más acá, otra línea más arriba.
queremos ver cuál de estas líneas es la mejor línea para representar este conjunto de datos. Por lo tanto, lo que buscamos es una ecuación de una recta, de esta forma. Intersecto más pendiente por X. Estos valores les llamamos estimaciones y es por eso que tienen ese gorrito arriba. Y por supuesto, estamos trabajando con dos variables que se están entendiendo como puntos en el plano. Los valores de X y los valores de Y. Valores de X y los valores de Y. Esta es la idea entonces. Nosotros vamos a tener la PSU, vamos a tener el ingreso allá, tenemos nuestro conjunto de datos, queremos trazar una línea de forma que estas distancias, esas distancias del dato a la línea, distancia vertical, sean las menores en suma. Porque claro, yo podría trazar una línea por acá, pero las distancias o los errores que voy a cometer son mayores. Yo quiero minimizar los errores. A esa técnica se le llama error cuadrático medio. Queremos minimizar el error cuadrático medio. No vamos a entrar en detalles de por qué se hace así, por un tema de tiempo, pero la regresión lineal, mediante el uso de la minimización del error cuadrático medio, nos dice que la pendiente la tenemos que calcular de esa forma y el intercepto lo vamos a calcular de esta forma. Donde esto de acá arriba es esta suma, nosotros ya la calculamos arriba, y esto de aquí es eso de acá, que también lo calculamos rato de antes. Entonces vamos a buscar esta ecuación a manito. Voy a llevar esto para la pizarra. Y vamos a ver si nos resultan nuestros cálculos. Ya. Para este caso en particular, esta suma ya la tenemos calculada. Es este que tenemos aquí, o sea, es ese. 245,887,50. Y esta que tenemos abajo también está aquí. O sea, era ese de ahí. Ese de ahí. 168. No. Punto. 5. Entonces, como tengo estos dos valores, yo ya podría calcular beta 1. ¿Ya? Entonces, la estimación de beta 1. La estimación de beta 1 es la división entre estos dos valores. 245,887,50. 168,787,5. Hacemos esa división. Y nos da 1,456. 1,45678, algo así nos da. Ese sería la pendiente de nuestra recta. Si nosotros la quisiéramos graficar, esta sería la pendiente que va a tener la recta. Miren que la pendiente es positiva, por supuesto, porque vamos a trazar una recta ascendente. ¿Cómo calculamos el intercepto? La fórmula está ahí. Al promedio de las Y le restamos la pendiente por el promedio de las X. Entonces, lo escribimos acá.
Al promedio de las Y le restamos la pendiente por el promedio de las X. El promedio de las Y debería estar en alguna parte. Acá está. 393,75. 393,75 menos 1,45678, que es que este beta por el promedio de las X. El promedio de las X, 633,75. 633,75. Hacemos esa operación y da que nuestro intercepto es de menos 529,48. Entonces, tenemos la pendiente y tenemos el intercepto. Entonces, nuestra ecuación de predicción, nuestra ecuación de regresión lineal simple, va a ser pendiente por la X más, bueno, menos en este caso, porque el intercepto es negativo. Y ahí tenemos nuestro modelo de regresión, que nos va a permitir predecir el valor de Y a partir de un valor de X. Por ejemplo, yo le voy a ingresar 500 a X. O sea, si X, digamos, es igual a 500, ¿qué significa? Que Y va a ser 1,45 por 500 menos 529,48. Voy a hacer ese cálculo y a ver qué sale. Sale 195,52. 195,52. O sea que, según nuestro modelo, una persona que que ingresó vía PSU con 500 puntos, le estamos prediciendo un ingreso de 195 y acá son 210. Por supuesto, esto rara vez va a ser exacto, muy rara vez vamos a encontrar un valor exacto, muy rara vez nuestro modelo va a predecir de forma exacta, pero tenemos una recta que cumple su función, que es la de ser la mejor recta posible que podemos encontrar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto con software? Es bastante sencillo. Nos vamos a analizar regresión lineal. Nosotros estamos buscando una línea recta, así que buscamos la regresión lineal. ¿Cuál es la variable independiente? Bueno, normalmente aquí sale dependiente primero porque es más fácil detectar. Uno que está intentando predecir el ingreso. ¿Qué variable estamos utilizando para predecir el ingreso? La PSU. Los estadísticos los vamos a dejar así. Y vamos a OK. Fíjense acá abajo. Tenemos la constante menos 529, menos 529, y tenemos el coeficiente de la variable PSU, 1,46. A nosotros nos dio 1,456.
1,46 aproximado. Bien sencillo de calcular, al menos con este software. ¿Alguna duda con esto, muchachos? No, de mi No, parte. profesor. ¿No? Ya. Fíjense, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Aprendimos a calcular los coeficientes de la recta mediante el software, con 2 clics, se lo repito. Analizar regresión lineal. Variable dependiente, independiente, ok. Estas tablas las vamos a entender luego, porque son importantísimas. Y esto es lo que nos está arrojando nuestros coeficientes. Los coeficientes estandarizados, no nos vamos a meter en ello. Vamos a ver solamente los coeficientes. La constante y el valor que está multiplicando a la PSU. Lo mismo que hicimos en nuestro modelo. Recuerden que este sería el valor de la PSU. Esta es la constante que multiplica a la PSU. Por eso en el software aparece así, como el coeficiente de la PSU. Y esta, bueno, la constante. Entonces, por supuesto, nuestros datos deben cumplir algunos requisitos para que este modelo sea válido. Tal como antes nosotros pedíamos, por ejemplo, que las varianzas, no sé si se acuerdan, en ANOVA, por ejemplo, que exigíamos que la variable sea normal y que las varianzas fueran igual o homogéneas. Bueno, aquí lo mismo. Nosotros necesitamos que nuestros supuestos cumplan el principio de linealidad, que no vamos a entrar en mucho detalle a partir de él, pero lo que nos dice es que la media o el valor esperado de la variable dependiente es una función lineal de la variable explicativa. Se comportan de forma lineal. La homogeneidad de la varianza ya la hemos tratado. La varianza de la variable dependiente y es la misma para cualquier otro valor de la variable explicativa x. Los datos se deben distribuir de forma normal, o sea que tienen que seguir una distribución normal con media tanto y varianza tanto. Y además debe haber independencia en los datos. Cada observación de la variable y debe ser independiente de las demás. Ahora, nosotros podemos trazar nuestro modelo. Nosotros teníamos nuestros puntos y trazamos nuestra línea recta de esa forma. Acá tenemos la variable x y acá tenemos la variable y. Como podrán imaginar, hay formas de evaluar qué tan bien representa esta recta a nuestro conjunto de datos. ¿Por qué esa recta es mejor que esa, por ejemplo? Bueno, tenemos unos indicadores que nos dicen que también se ajusta esta recta a los datos. Uno de los más importantes cuando hablamos de modelos lineales es el R cuadrado. ¿Qué indica este coeficiente? Indica el grado de ajuste de la recta de regresión a los valores de la muestra. Que también se ajusta la recta a los valores. Y se define como el porcentaje de la variabilidad total de la variable dependiente que es explicada por la recta de regresión. R cuadrado es un valor al cuadrado, por lo tanto es positivo y tiene la gran gracia de que se mueve como un máximo hasta el 1, o sea, entre 0 y 1.
Mientras más cercano sea este R cuadrado a 1, mejor es el modelo. O la recta pasa en promedio más cerca de todos los puntos. La recta representa de mejor forma nuestro conjunto de datos. ¿Ya? Mayor será la fuerza de asociación entre ambas variables. Cuando el R cuadrado es malo, o sea que está muy cercano al menor valor que puede tomar, que es 0, la recta entonces no explica nada. ¿Por qué? Principalmente no existe asociación entre X e Y. Imaginen, nosotros tuviéramos un conjunto de datos de esta forma. ¿Ya? No hay una asociación lineal, pero nosotros igual podemos hacer todo el cálculo que hicimos anteriormente y trazar una línea. Pero esta línea va a tener un muy bajo R cuadrado, porque no está representando de buena forma el conjunto de datos en cuestión. ¿Ya? Entonces, en la misma tabla que nos arroja el software, podemos encontrar el R cuadrado, que en este caso es de 0,86. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se interpreta? Que básicamente el 86% de la variabilidad del ingreso está explicado por el puntaje PSU. Se lo repito, el 86% de la variabilidad de la variable dependiente, que en este caso es el ingreso, el 86% lo podemos explicar gracias a la PSU. Y hay otro porcentaje que no podemos explicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay puntos que se están alejando de nuestra recta y que nuestro modelo no es capaz de entender por qué ocurre eso. Es un modelo bastante simple, es una línea recta solamente. Entonces, de esa forma se interpreta la primera tabla que tenemos ahí. ¿Cómo se interpreta la segunda tabla? Esta tabla básicamente informa si existe o no relación significativa entre las variables. Básicamente, un P valor, que es este, pequeño, un P valor pequeño indica que las variables están relacionadas. Esta es una tabla ANOVA que ya conocemos. Entre la regresión y los residuos. Los residuos son estas distancias, entre comillas, esas distancias, o sea, no, los residuos son la diferencia entre el valor original y este que es el estimado por nuestro modelo. No quiero entrar en muchos detalles, por eso me enredo. Pero básicamente esta tabla nosotros tenemos que asegurarnos que cumpla con que su valor P sea pequeño, de forma que esté validando nuestro modelo. Siempre y cuando estemos cumpliendo todas los supuestos de los modelos, que serían estos de aquí. Estos de aquí. Entonces, ahora, para finalizar, ¿ya? Apliquemos, bueno, ustedes, ahora en unos 5 o 10 minutitos, vamos a aplicar todo esto que aprendimos solamente con el software y vamos a dejar de tarea para la casa la parte numérica. Solo con software, tomar estos datos y crear un modelo de regresión lineal. Por ahora no nos vamos a preocupar de los supuestos, simplemente vamos a crear un modelo de regresión lineal. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo esta recta. ¿Ya? Esa recta es la que le estoy pidiendo. Entonces, de ahora, un par de minutitos les doy
y ustedes se las dejo aquí. ¿Ya? Un par de minutos para hacer esto con el software solamente. Y ahí salimos, por supuesto, de todas las dudas. Ujú. Es que me la boca, oiga. Eh, Finalizar. ya, ¿cómo van? Ya, ¿cómo van? ¿Tienen el modelo ya? Yo me perdí, profe, no supe hacerlo. Ya. Bueno, primero hay que ingresar estas dos columnas, estas dos variables al programa, ¿ya? Voy a ocupar esta misma. Tienen que ingresar las dos variables y luego analizar regresión lineal y listo. Es solo eso. Francisca, ¿tú tienes un modelo propuesta?
¿Aló? Sebastián, ¿se entendió entonces? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Ya. sí, porque aquí la dependiente sería el gasto de repuesto, ¿cierto? La variable Claro, dependiente. claro, tiene más sentido eso, pensar, bueno, si quiero saber cuánto voy a gastar en repuestos, a partir de cuántos años de antigüedad tiene el camión. Entonces, claro, nosotros estamos intentando predecir los gastos. Sí, ahí estaría. O sea, me dio el cuadro. Ya. Entonces, lo que nos interesa, de aquí veamos qué te dio. ¿Cuál sería el modelo? Sería, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es el coeficiente asociado a la variable independiente que te dio según lo que tienes ahí? ¿Dónde se ve eso? Oh, borré todo esto. Ya, pero bueno, inventemos aquí unos valores. Oh, se me cerró. Es donde dice coeficiente estandarizado, ¿o no? Coeficientes. La primera lista de coeficientes. Ay, se me cerró el software, a ver. Que dice coeficiente no estandarizado, sí, coeficientes estandarizados, beta. Claro, serían los no estandarizados. Mm, y yo, 3,75 y 0,75. A ver. Ya, variable independiente ahí, acá. Ya, son estos de aquí. Esta es la constante, no sé, estos son valores que inventé. Esta es la constante y este Mm, es el coeficiente de la variable. Entonces, este de aquí es el que nosotros ese, tendríamos que anotar acá. ¿Cuánto te dio? 0,75. 0,75. Sí, ¿Y la constante? 3,75. 3,75. Ya, Francisca, ¿estás por ahí? Profe, es que no. Estoy colocando atención a la clase. Ya, Solamente que no puedo hablar mucho. Por eso. pero ¿esto te dio a ti esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo mismo? Ya. Bueno, ese sería el modelo que les dio a ustedes. El R cuadrado, ¿cuánto da? El R cuadrado es este valor de aquí. Da 0,75 igual. Ya. Un 0,75 Sí, estaría diciendo que el 75% de el 75% de la variabilidad de la variable gastos está explicada por la antigüedad del camión. Ahora, este valor P de aquí, ¿cuánto te dio? El de la Nova, ese me dio 0,134. 0,134. Ujú. Ya, eso estaría explicando, eso estaría diciendo que el modelo no es del todo confiable, porque no supera la prueba de ANOVA. Eh, Miren, bueno, aquí yo tengo otro software muy similar, solo que nos permite hacer una gráfica, que es lo que les quiero mostrar. La variable dependiente son los gastos
y vamos a hacer un modelo mediante una constante y la antigüedad. Entonces, esto es lo que nos da la constante y la antigüedad. ¿Es lo mismo que les di a ustedes? Sí. Entonces vamos a hacer un gráfico y con esto ya terminamos. A ver, ¿cómo se hacía esto? Ah, son muy poquitos datos. Claro. Ya no me va a salir porque son muy pocos datos. Ya bueno, pero básicamente lo que les quería indicar es que aquí nosotros vamos a tener unos cuantos puntos marcados en un plano cartesiano. Los puntos son precisamente estos valores, 5,7, sería aquí 5,7, vamos a tener un punto, el otro punto sería 3,7, por acá 3,7 sería ese punto, 3,6 sería un punto por acá, y 1,4 acá. Aquí estamos trazando una línea que no sé de qué forma va a ser, pero esa línea está definida mediante este modelo que ustedes me acaban de dar. Básicamente eso es la regresión lineal. Simple. ¿Ya? La próxima semana, bueno, la próxima clase, vamos a ver un modelo de regresión un poco más complejo que esto, pero para entender ese, por supuesto, hay que ir lentamente y partiendo, entendiendo esto que vimos ahora. Bien. Para la próxima clase, intenten echarle una leída a esto, porque se nos va a complicar un poquito más. Así que eso, no sé si tienen alguna duda antes de terminar. No, profe, de mi parte ninguna. ¿No? Ya, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana, bueno, la próxima clase, vamos a ya continuar con la materia. Les voy a subir algún apunte, algún ejercicio durante la semana para que le echen una mirada si es que tienen un tiempo. Y ya nos veríamos la siguiente clase, que serían 2 semanas más. Y ahí vamos a definir bien las fechas y todo. ¿Ok? Así que eso, que estén muy bien. Voy a terminar de grabar.